Tú no eres como los demás. La mayoría de las personas habría desviado la mirada y seguido adelante. Pero ella no pudo. Y lo que sucedió después reveló una verdad que nadie esperaba. Era una noche de lluvia torrencial en Madrid, esa metrópolis europea que nunca duerme. Marina, una empresaria multimillonaria de 42 años, volvía de otra reunión de negocios. Ese tipo de lluvia que te hace querer correr a casa, cerrar la puerta con llave y olvidar que existe un mundo allá afuera. Las calles estaban desiertas, excepto por aquellos que no tenían más opción que enfrentar la tormenta. Y fue entonces cuando vio algo que la dejó paralizada. Conoce a la mujer que construyó un imperio desde cero. Alguien que siempre se enorgulleció de su capacidad para leer a las personas, de ver más allá de las apariencias. Sentada cómodamente en el asiento de cuero de su Mercedes, algo del otro lado de la ventana empañada, llamó su atención de una forma que nunca imaginó. Un niño. No podía tener más de 15 años. Empapado hasta los huesos, temblando en el frío de la noche, sosteniendo una caja de cartón improvisada sobre su cabeza. Pero no era eso lo que la dejó paralizada. Era lo que tenía en sus brazos. El muchacho estaba arrodillado en la acera, intentando desesperadamente proteger a los niños de la lluvia con su propio cuerpo delgado. La caja de cartón ya estaba empapada, desmoronándose. Las lágrimas de los bebés se mezclaban con el agua de lluvia en sus caritas rojas. ¡Por favor!, gritaba a los autos que pasaban. ¡Por favor, cualquier cosa! ¿Tienen hambre? ¡Por favor! Marina sintió que su corazón se apretaba. Había visto pobreza antes. Había visto desesperación. Pero esto era diferente. Algo estaba profundamente mal en esa escena. La mayoría de las personas habría lanzado unas monedas por la ventana y seguido de largo, conciencia tranquila, de vuelta a su zona de confort. Pero Marina no podía apartar la vista, porque había algo en ese muchacho, en la forma en que miraba nerviosamente a su alrededor, en la forma en que sostenía a los bebés con tanto cuidado, tanta protección. No era solo un mendigo desesperado, había algo calculado allí, algo ensayado. Y ella, con su habilidad para leer a las personas, lo notó. Y entonces tomó una decisión que revelaría una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. «Detenga el auto», le dijo al conductor. «Señora, detenga. Ahora». El conductor obedeció, estacionando a unos metros de distancia. Marina abrió la puerta, sintiendo la lluvia fría golpear su rostro. Tomó su bolso, sacó varios billetes grandes y caminó hacia el muchacho. Cuando él la vio acercarse, sus ojos se abrieron como platos. No esperaba que alguien saliera del auto. No esperaba que alguien viniera hacia él. «Toma», dijo Marina, extendiendo el dinero. «Para los bebés». El muchacho tomó los billetes con manos temblorosas. «Gracias. Muchas gracias, señora. Dios la bendiga». Pero Marina no se dio vuelta para irse. En cambio, se agachó, mirando directamente a los ojos marrones del niño. Ojos que parecían demasiado viejos para ese rostro joven. «¿Cómo te llamas?» Vacilación. «Rafael, señora. ¿Y esos bebés? ¿De quién son?» «Mis hermanos. Mi madre. Está enferma. No puede trabajar. Yo los cuido». Mentira. O quizás verdad a medias. Marina no sabía con certeza. Pero su instinto, ese mismo instinto que la había convertido en una de las empresarias más influyentes del país, le gritaba que había mucho más en esta historia. «¿Dónde vives, Rafael?» El muchacho tragó saliva. Sus ojos huyeron de los de ella. «Lejos de aquí. Necesito irme ahora. Gracias por el dinero». Se levantó rápidamente, acomodando a los bebés en sus brazos con una habilidad que revelaba práctica, mucha práctica, y entonces comenzó a caminar, rápido, mirando hacia atrás cada pocos pasos como si tuviera miedo de ser seguido. Marina volvió al auto, pero cuando el conductor comenzó a conducir, ella dijo algo que ni ella misma esperaba decir. «Siga a ese muchacho, despacio, mantenga distancia». «¿Disculpe?» «Lo escuché bien, sígalo». Y así comenzó un viaje que la llevaría a lugares que nunca imaginó. Porque Marina sabía que algo no cuadraba en esa escena, y no podría simplemente seguir adelante sin descubrir la verdad. Rafael caminó por varias cuadras. La lluvia seguía cayendo implacable. Los bebés eventualmente dejaron de llorar, exhaustos, dormidos contra el pecho húmedo del muchacho. Marina observaba desde dentro del auto climatizado, su corazón dividido entre admiración por la dedicación de él y una creciente preocupación. El muchacho estaba muy organizado, muy cuidadoso. Se detenía en esquinas específicas, miraba a su alrededor, ajustaba a los bebés. No era el comportamiento caótico de alguien desesperado. Era casi como una rutina. «Ya ha hecho esto antes», murmuró Marina para sí misma. «Muchas veces». Y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría completamente su comprensión de todo. Después de 20 minutos caminando, Rafael giró en una calle más tranquila. Casas modestas,
algunas con luces encendidas, otras ya a oscuras por la noche. Se detuvo frente a una casa pequeña, de paredes desgastadas pero con una maceta de geranios en la ventana. Un resplandor tenue se filtraba a través de las cortinas. Marina observó mientras él abría la puerta, sin tocar, sin vacilar, como si fuera su casa. Entró, y por un breve momento, antes de que la puerta se cerrara, ella vio una figura en el interior. Una mujer mayor. Abuela, madre, no pudo ver bien. ¿Qué hacemos ahora, señora?, preguntó el conductor. Marina se quedó en silencio pensando. Los bebés estaban en esa casa. ¿Con quién? ¿Por qué? Si Rafael realmente estaba pidiendo limosna para mantener a su familia, ¿por qué toda esa elaboración? ¿Por qué los bebés no estaban simplemente dentro de casa, seguros y secos? Y entonces algo aún más extraño sucedió. 5 minutos después, Rafael salió de la casa, solo, sin los bebés. Miró alrededor con cautela, se echó la capucha de la sudadera mojada sobre la cabeza y reanudó su camino. De nuevo hacia el centro, hacia las calles bulliciosas. Pero ahora sin los bebés. Ahora era solo un adolescente caminando bajo la lluvia. Nada especial. Nada que hiciera que la gente se detuviera. Nada que generara compasión inmediata. Y de repente, Marina comprendió. Los bebés eran parte de una presentación. Un espectáculo cuidadosamente orquestado para tocar los corazones de las personas. Para hacer exactamente lo que había hecho con ella. Detenerse, sentir, dar. Pero ¿quién estaba detrás de esto? ¿Quién estaba usando a esos niños inocentes? ¿Quién estaba obligando a Rafaela a hacer esto? ¿O acaso ella estaba asumiendo demasiadas cosas? ¿Acaso había algo que no estaba viendo? Vuelva a esa casa, ordenó Marina. Ahora, señora, ahora. El conductor dio media vuelta y regresó a la calle tranquila. La casa pequeña aún tenía la luz encendida. Marina la miró, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Esto no era simplemente dar dinero. Esto era invadir la vida de alguien. Investigar. Interferir. Pero, ¿y si esos bebés estaban en peligro? ¿Y si Rafael era solo un niño siendo explotado? ¿Y si? Las preguntas giraban en su mente como un remolino. Pensó en simplemente irse, dejarlo pasar, llamar a alguna autoridad por la mañana y olvidar que había visto cualquier cosa. Pero no podía, porque había algo en los ojos de Rafael, algo que ella reconocía. Desesperación, sí, pero también determinación, también amor. No estaba siendo obligado, ¿o sí? ¿Cómo saberlo sin preguntar? Marina abrió la puerta del coche nuevamente. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera, pero el frío aún cortaba. Caminó hasta la puerta de la casa, sus zapatos caros hundiéndose en charcos fangosos. Por un momento se quedó paralizada. ¿Qué podría decir? Hola, he seguido a su hijo durante 20 minutos y necesito saber qué sucede. Sonaba completamente demencial. Una intrusión total. Pero las alternativas parecían peores. Ignorar, fingir que no vio. Volver a su mansión y olvidar que existen personas luchando por sobrevivir a pocos kilómetros de distancia. No. Ella no haría eso. Marina respiró profundo y tocó la puerta. Silencio por algunos segundos. Luego pasos lentos. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a una mujer de unos 60 años. Cabello canoso recogido en un moño despeinado. Rostro cansado, arrugado no solo por la edad, sino por el peso de preocupaciones que Marina solo podía imaginar. La mujer miró a Marina de arriba a abajo. Jopa cara, postura confiada. Claramente no era alguien del barrio. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer, su voz cautelosa. Marina eligió sus palabras cuidadosamente. Seguía a un chico hasta aquí, Rafael. Tenía 2 bebés. Necesito saber si están seguros. La mujer no pareció sorprendida, ni hostil, solo, cansada, como si ya hubiera tenido esta conversación antes. Usted no es la primera en preguntar, dijo con calma. Y entonces, algo que Marina nunca esperó sucedió. La mujer abrió la puerta completamente y dijo, debería verlo por sí misma. La casa era simple, humilde, pero había calidez allí. Limpieza. Cuidado. En la esquina de la pequeña sala, 2 cunas improvisadas. Dentro de ellas, los 2 bebés que había visto bajo la lluvia, ahora durmiendo profundamente, tranquilos, protegidos. Mantas limpias, biberones organizados en la mesita al lado. Marina había esperado encontrar una operación criminal. Suciedad, negligencia, explotación. Pero aquello no parecía un lugar de explotación. Parecía un hogar. Estos son los bebés de mi hija, comenzó la abuela, su voz quebrantándose. Murió durante el parto hace 3 meses. Complicaciones que no tuvimos recursos para atender a tiempo. Hizo una pausa, la mirada perdida en los niños dormidos. El chico que vio es mi hijo, el tío de estos pequeños. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
En sus años construyendo un imperio, había desarrollado orgullosamente la habilidad de leer a las personas, de separar la verdad de la manipulación, de ver a través de las máscaras que las personas usan. Pero allí, en esa casa humilde, todas sus certezas se derrumbaron en un segundo. El chico no estaba explotando a esos niños, los estaba salvando. La abuela continuó, sentándose pesadamente en una silla vieja. Soy demasiado vieja para trabajar a tiempo completo. Tengo problemas de salud. Vivo con una pensión mínima que apenas paga la comida. Cuando mi hija murió y dejó a estos dos angelitos, su voz falló. No teníamos opción. Alguien necesitaba poner comida en la mesa. Alguien necesitaba garantizar que no perdiéramos esta casa. En ese momento la puerta se abrió nuevamente. El chico entró, aún mojado por la lluvia, los ojos cansados. Cuando vio a Marina sentada en la sala de su casa, se congeló. Miedo y confusión brillaron en su rostro demasiado joven para cargar tanto peso. «Está todo bien», se apresuró a decir la abuela. Ella solo quería saber si los bebés estaban seguros. El chico no se relajó. Sus hombros permanecieron tensos, la actitud defensiva aún presente en cada músculo de su cuerpo delgado. Marina lo observó con nuevos ojos. No era un explotador, no era un criminal. Era un niño obligado a convertirse en adulto antes de tiempo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó ella gentilmente. 15, respondió él, la voz baja. «Cumplí 15 el mes pasado». 15 años. Y sobre sus hombros, la responsabilidad de 2 bebés y una abuela enferma. La abuela continuó la historia que el chico claramente no tenía fuerzas para contar. Dejó la escuela hace 2 meses. Dijo que necesitaba trabajar. Lágrimas se formaron en sus ojos. Pero ¿qué trabajo puede conseguir un adolescente de 15 años? Sin experiencia, sin documentos, sin nada. Marina pensó en su propio imperio, en los cientos de empleados, en los rigurosos procesos de contratación, requisitos, certificaciones, experiencia mínima. Todas las barreras que tienen sentido en el mundo corporativo, pero que construyen muros infranqueables para personas como Rafael. Entonces empezó a mendigar, completó Marina, comprendiendo finalmente el patrón completo. «No es mendigar», interrumpió el chico, un destello de orgullo herido en sus ojos. «Yo trabajo, salgo en los momentos de mayor afluencia, cuando la gente está más dispuesta a ayudar. Y los cuido», señaló a los bebés, «todas las noches. Les cambio los pañales, preparo los biberones, los hago dormir». Mientras la abuela descansa, la abuela se cubrió el rostro con las manos. «Es demasiado joven para esto, pero no tenemos opción. No tenemos a nadie, no tenemos nada». Marina sintió que algo se oprimía en su pecho. La rutina se mostraba en toda su crueldad. El chico trabajaba en las calles durante las horas punta, regresaba a casa para cuidar de los bebés durante la noche, mientras la abuela, agotada y enferma, lograba apenas unas horas de descanso. Luego, el ciclo se repetía, día tras día, sin escuela, sin infancia, sin atisbo de que aquello pudiera cambiar. Era como una rueda de hámster. Cuanto más corría, más se quedaba en el mismo sitio. Y cuanto más tiempo transcurría, más se hundía el abismo. ¿No buscaron ayuda?, preguntó Marina, sabiendo que era una pregunta obvia, pero necesitando escuchar la respuesta. ¿Asistencia social? ¿Programas del gobierno? La mirada que le dio la abuela fue de puro dolor. «Intentamos. Dios sabe que intentamos. La lista de espera tiene meses de retraso», explicó el chico, la voz amarga para alguien tan joven. «Dijeron que eventualmente nos llamarían, pero mientras tanto el hambre no espera. El alquiler no espera. Y había otro problema», añadió la abuela, la voz temblando. «Amenazaron con llevarse a los bebés, ponerlos en hogares temporales, separados, en familias diferentes». «No», dijo el chico con una determinación feroz, los puños cerrados. «Le prometí a mi hermana, en el hospital, antes de que ella. Le sostuve la mano y le prometí que cuidaría de los niños, que crecerían juntos, que serían una familia». Sus palabras salieron como un voto sagrado. «No voy a dejar que se los lleven. No voy a dejar que los separen». Marina sintió que las lágrimas picaban sus propios ojos. Esta no era una historia simple de rescate. No había un villano claro contra quien luchar. El enemigo era el propio sistema, la burocracia que se movía demasiado lento, las políticas que separaban familias en lugar de apoyarlas, la pobreza que obligaba a los niños a convertirse en proveedores. Todo lo que ella había asumido estaba equivocado. Sus conclusiones, equivocadas. Sus juicios, precipitados. Pero su compasión inicial, ese primer impulso de importarle cuando vio a un chico bajo la lluvia protegiendo a 2 bebés, eso estaba bien. Solo que aún no sabía cuán profundo era ese agujero de necesidad. Marina se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. ¿Y si hubiera una manera de cambiar esto? ¿Una forma de mantenerlos juntos y aún así conseguir el apoyo que necesitan?
El chico la miró fijamente con ojos que ya habían visto muchas promesas rotas. Todo el mundo dice eso. Después se van y olvidan. Ella no podía culparlo por la desconfianza. ¿Cuántas personas se habían detenido, dado algunas monedas, sentido bien consigo mismas y seguido adelante? ¿Cuántos habían prometido volver y nunca volvieron? La abuela, sin embargo, parecía querer creer. Se inclinó hacia adelante, la esperanza luchando contra años de decepción. ¿Qué ayudaría realmente? A largo plazo, estabilidad, dijo Marina pensativamente. No solo dinero. Necesitan apoyo real, cuidado de los niños para que puedan respirar. Una forma de que él vuelva a la escuela sin que pierdan los ingresos. Protección legal para garantizar que nadie separe a esta familia. La abuela asintió vigorosamente, lágrimas corriendo ahora. Sí, exactamente eso. ¿Pero dónde encontramos eso? ¿Quién se preocupa lo suficiente como para hacer más que dar limosna y sentir pena? Antes de que Marina pudiera responder, el chico interrumpió, su voz dura. Y dinero. Seamos honestos. El alquiler vence en una semana. Si no pagamos, seremos desalojados. Y entonces no importa si a alguien le importa o no, estaremos en la calle. La urgencia de la situación golpeó a Marina como un puñetazo. Había pasado la mañana negociando contratos de millones, discutiendo estrategias trimestrales, planificando expansiones que tardarían años en concretarse. Pero aquí, no se trataba de crear un bonito plan de apoyo a largo plazo. Había una bomba de tiempo marcando cada segundo. Una semana, 7 días. Y entonces esta familia, ya tan frágil, se destrozaría completamente. Miró a los bebés durmiendo pacíficamente, ajenos a la crisis que se desarrollaba a su alrededor. Miró a la abuela, encorvada por el peso de pérdidas que ninguna madre debería cargar. Miró al chico de 15 años con ojos de 40. Y tomó una decisión que sabía que lo cambiaría todo. No puedo simplemente irme de esto, dijo, más para sí misma que para ellos. No puedo fingir que no vi, que no sé. El chico cruzó los brazos, todavía a la defensiva. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Dar dinero y sentir que salvaste el día? No, respondió ella con firmeza. Yo dirijo una fundación. Existimos exactamente para situaciones así. Para familias que el sistema está fallando. Para niños obligados a crecer demasiado rápido. Para bebés que merecen más que cunas improvisadas y un ingreso de limosnas. Un destello de esperanza brilló en los ojos de la abuela. Una esperanza frágil y dolorosa. Pero Marina continuó, siendo honesta. Sin embargo, necesito hacer esto de la forma correcta. Verificar todo. Involucrar los canales apropiados. Garantizar protecciones legales para que nadie pueda quitarles estos bebés. Conectarlos con servicios de verdad, no solo prometer y desaparecer. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Preguntó el chico, la sospecha aún pesada en su voz. Una semana, dijo ella. Dame una semana. Confía en mí por 7 días. El silencio que siguió fue pesado. El chico miró a la abuela. La abuela miró a los bebés. Marina esperó, sabiendo que estaba pidiendo algo inmenso, confianza. De personas que habían aprendido de la forma más dura que confiar duele. Que las palabras bonitas se evaporan cuando la realidad toca a la puerta. Que las promesas son fáciles de hacer y aún más fáciles de romper. Todo el mundo dice eso, repitió el chico, pero su voz estaba más débil ahora, más cansada, como si parte de él quisiera desesperadamente creer, pero ya tenía demasiadas cicatrices. Dicen confía en mí y luego olvidan. Luego siguen con sus vidas y nosotros nos quedamos aquí, todavía con hambre, todavía asustados, todavía solos. Marina sostuvo su mirada. Sé que no tienes motivo para confiar en mí. Soy solo una persona más que apareció e hizo promesas, pero aún así te lo pido. 7 días. Dame una semana y te demostraré que algunas personas cumplen su palabra. La abuela tocó el brazo del chico suavemente. Hijo, ¿qué tenemos que perder? Si ella no vuelve, estaremos en la misma situación. Pero ¿qué pasa si vuelve? ¿Y si realmente puede ayudar? El chico miró a los bebés, sus sobrinos, los niños por los que había sacrificado su propia infancia, la promesa que le hizo a su hermana moribunda, y algo en él se rompió. Solo un poco, lo suficiente para dejar entrar un hilo de esperanza. Una semana, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pero si no cumples, si esto es otra promesa vacía, lo recordaré, y juro que nunca más volveré a confiar. Era un acuerdo cargado de dolor y desesperación, pero era un acuerdo. Marina se levantó, sabiendo que el reloj ya estaba corriendo. 7 días para movilizar su fundación. 7 días para encontrar soluciones reales a problemas sistémicos. 7 días para probar que ella era diferente de todas las demás personas que habían pasado y seguido adelante. Volveré, prometió, mirando a cada uno de ellos. Con ayuda de verdad. Con cambio de verdad. 7 días. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás una última vez.
El chico estaba parado junto a las cunas ahora, una mano protectora sobre cada bebé dormido. La abuela la estaba observando, las manos entrelazadas como en oración. Una familia quebrada por el sistema, mantenida unida solo por la pura fuerza de voluntad de un niño. Mientras salía de vuelta a la lluvia, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría cumplir esa promesa? ¿Podría resolver en una semana lo que el sistema había fallado en hacer en meses? La vida de esa familia dependía de ello. La fe de ese chico en el mundo dependía de ello. Y el reloj estaba corriendo. Los 7 días pasaron. Marina volvió a esa casa, pero esta vez no estaba sola. A su lado, una trabajadora social, un consultor jurídico y una especialista en cuidado infantil. Todo el equipo de su fundación. El carro se detuvo frente al portón de esa casa humilde, y por un momento sintió el corazón acelerarse. ¿Y si había sido demasiado tarde? ¿Y si la promesa que hizo ya no podía cumplirse? Porque lo que estaba a punto de revelar no era solo ayuda financiera. Era algo que ninguna familia en esa situación jamás había recibido. La puerta se abrió lentamente. La abuela apareció, el rostro marcado por una mezcla de esperanza y miedo. Sus ojos se movieron de Marina al equipo a su lado, tratando de descifrar lo que aquello significaba. Detrás de ella, el chico surgió, las manos en los bolsillos, la mirada cautelosa pero desesperada por creer. Durante 7 días, había contenido la respiración, tratando de no crear expectativas, pero fallando miserablemente. ¿Cuántas veces personas prometieron ayudar y simplemente desaparecieron? Marina dio un paso adelante. Ya no había duda en su voz, solo determinación absoluta. Les dije que confiaran en mí, y aquí está lo que vamos a hacer. Lo que reveló en los minutos siguientes no fue un simple cheque, no fue un auxilio pasajero, no fue esa solución rápida que los ricos suelen ofrecer para calmar su conciencia. Fue un plan sistemático, integral, que atacaba cada raíz de ese problema. Primero, la estabilidad inmediata, el alquiler pagado por los próximos 6 meses. Sin la amenaza de desalojo cerniéndose sobre sus cabezas, la familia finalmente podría respirar. Pero eso era solo el comienzo. La abuela necesitaba descanso y los bebés necesitaban cuidados profesionales. ¿La solución? Una niñera calificada, 4 días a la semana. No para reemplazar a la abuela, sino para compartir la responsabilidad, para que ella pudiera ser abuela, no enfermera exhausta trabajando 24 horas al día. Para que el chico pudiera ser tío, no un proveedor adolescente cargando el peso de una familia entera en los hombros. ¿Y su futuro? Sería rematriculado en la escuela. No solo eso, habría apoyo de tutoría para recuperar el tiempo perdido. Las becas ya estaban siendo negociadas. Su educación no sería un lujo imposible. Sería una realidad garantizada. La parte legal, complicada pero esencial. La custodia sería formalizada, con la abuela como tutora legal y el chico como cuidador corresponsable. Nada de procesos burocráticos que arrastraran a la familia por meses de incertidumbre y amenazas de separación. Todo documentado, todo protegido, todo legal. ¿Y los bebés? Inscritos en un programa pediátrico integral. Consultas regulares, vacunas, seguimiento del desarrollo. Por primera vez desde que nacieron, tendrían la atención médica que todo niño merece. El chico la miró, los ojos humedecidos, la voz quebrándose. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella tomó sus manos. Porque no deberías tener que elegir entre tu infancia y tu familia. Y porque los sistemas que fuerzan esa elección necesitan ser destruidos. Aquello no era caridad. Era intervención sistémica, atacando las causas raíz de la pobreza, no solo los síntomas. La mayoría de las personas da un pez. Algunas enseñan a pescar. Pero Marina estaba haciendo algo totalmente distinto. Estaba transformando el océano entero. En los meses que siguieron, todo cambió. El chico, que antes vagaba por las calles con bebés en brazos bajo la lluvia, ahora vestía uniforme escolar. Se sentaba en aulas, absorbiendo conocimiento que le había sido robado. Estudiaba por la noche, no porque necesitara planificar el próximo turno de mendicidad, sino porque finalmente podía soñar con un futuro. Sus cuadernos se llenaban de apuntes. Sus exámenes mostraban notas que sorprendían hasta a los profesores. Había sido obligado a crecer demasiado rápido, pero esa madurez ahora trabajaba a su favor. La abuela, que antes cargaba el peso aplastante de cuidar gemelos sola mientras su cuerpo suplicaba descanso, ahora reía. Jugaba con los bebés sin el agotamiento pendiendo sobre cada movimiento. Cuando la cuidadora profesional llegaba, no sentía culpa, sentía alivio. Alivio de que finalmente había apoyo, de que ya no estaba luchando sola contra un sistema que la había abandonado. El chico todavía visitaba, pero ahora como tío, no como único proveedor. Sostenía a los bebés, contaba historias, jugaba con ellos. Pero cuando llegaba la noche, volvía a casa, abría los libros y estudiaba. Su responsabilidad no había desaparecido, había sido redefinida.
Ya no era la última línea de defensa. Era parte de una red de apoyo que finalmente funcionaba. Un día, miró a la multimillonaria durante una de sus visitas y le dijo algo que ella jamás olvidaría. Creí que tenía que hacerlo todo solo. Me equivoqué. La abuela, sosteniendo a uno de los bebés que ahora estaba alcanzando hitos de desarrollo que antes parecían imposibles, añadió: no solo nos ayudaste, nos mostraste que los sistemas pueden funcionar cuando alguien realmente se preocupa. Los bebés prosperaban. Las consultas médicas mostraban aumento de peso saludable, desarrollo motor en el camino correcto, sonrisas que iluminaban cualquier sala. Esos niños, que comenzaron la vida en circunstancias tan desesperadas, ahora tenían una oportunidad real. Pero la historia no terminó ahí, porque esa familia no era un caso aislado. Era un piloto, una prueba de concepto. La multimillonaria reveló su visión más amplia durante una conferencia de prensa meses después. Esa familia había sido el primer caso, pero su fundación había identificado 47 situaciones similares solo en esa ciudad. 47. Deja que eso cale hondo. 47 familias atrapadas en el mismo ciclo vicioso de pobreza, burocracia y desesperación. 47 Rafaeles sacrificando sus infancias. 47 historias invisibles, escondidas a plena vista, esperando que alguien se detuviera para realmente ver. Y ahora había un programa, fondos destinados, alianzas establecidas. Su fundación estaba trabajando con el Consejo Municipal para desarrollar programas de preservación familiar. Sistemas que mantenían a las familias unidas en lugar de separarlas, que proporcionaban apoyo antes de que la desesperación se convirtiera en crisis. Y el chico se convirtió en un defensor, un portavoz, alguien que compartía su historia no para ganar simpatía, sino para construir confianza. Visitaba a otras familias en situaciones similares y les decía: sé que es difícil confiar. Yo tampoco confiaba. Miraba a personas bien vestidas haciendo promesas y pensaba: ustedes se van a ir y yo voy a seguir aquí. Pero a veces el sistema puede funcionar. A veces las promesas son reales. Su voz tenía peso específico porque la había experimentado en carne propia. No era un burócrata repitiendo un discurso prefabricado. No era un político recitando estadísticas de memoria. Era un adolescente que había mendigado bajo la lluvia con bebés en brazos y ahora estaba en camino de obtener educación universitaria. Su propia existencia era la prueba viviente de que el cambio sistémico era posible. El mensaje era claro. La compasión individual es poderosa. Puede cambiar un día, una semana, tal vez un mes, pero la compasión individual más el cambio sistémico, eso crea impacto sostenible. Eso transforma no solo una vida, sino comunidades enteras. Eso rompe ciclos que duraron generaciones. 2 años después, Marina reflexionó sobre aquel día lluvioso. Casi siguió adelante ese día, como todo el mundo. Hizo una pausa mirando por la ventana de su oficina. Vemos pobreza y hacemos suposiciones. Un chico pidiendo limosna con bebés. Debe ser explotación, pensamos. Debe ser un esquema. Debe haber algo mal con él. Nuestra mente crea narrativas cómodas que justifican nuestra inacción. Se giró, los ojos firmes. Pero detrás de esa escena empapada por la lluvia había un adolescente sacrificando todo por su familia. Y la verdadera pregunta no es quién está cuidando, es por qué nuestros sistemas fuerzan a los niños a convertirse en proveedores. Se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas personas pasan desapercibidas porque nos apresuramos a juzgar sin comprender? ¿Cuántas historias quedan en las sombras porque resulta más cómodo desviar la mirada? La escena final muestra al chico, ahora con 19 años, vistiendo toga de graduación de secundaria. Sostiene el diploma, los ojos brillantes. A su lado, la abuela, ahora más saludable, más descansada, más viva. ¿Y los bebés? Ahora niños pequeños, corriendo, riendo, alcanzando hitos que antes parecían imposibles. Marina está allí también, no como salvadora, sino como apoyo sostenido. No desapareció después de los titulares. Se quedó, visitó, continuó invirtiendo no solo dinero, sino tiempo, atención, presencia. El chico la mira con gratitud. Les devolví la infancia a los bebés. Tú me devolviste la mía. La abuela añade, con la voz quebrada por la emoción. Él les dio una oportunidad. Tú nos diste una esperanza a todos. El chico sostiene el diploma, con determinación. Aprendí que cuidar va más allá del sacrificio. Es saber pedir y aceptar ayuda para hacerlo mejor. En ese momento, se cierra un ciclo perfecto. La vulnerabilidad inicial se transforma en fortaleza, pero no una fortaleza solitaria, sino una construida sobre el apoyo mutuo. Sistemas que funcionan y personas que se niegan a dar la espalda. Historias como esta ocurren todos los días, invisibles, escondidas en las calles que cruzamos rápidamente, en las esquinas que evitamos, en los rostros que elegimos no ver. Y cada una de estas historias invisibles
Espera por alguien dispuesto a detenerse, a realmente ver, a transformar curiosidad en acción que cambia vidas. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien e hiciste una suposición instantánea? ¿Cuántas veces el juicio superó la curiosidad? ¿Cuántas veces creaste una historia completa sobre la vida de alguien basada en 3 segundos de observación? Este chico estaba bajo la lluvia con bebés en brazos, y todos asumieron lo peor. Explotación, estafa, manipulación. Pero la verdad era más compleja, más hermosa, más desesperada de lo que cualquier juicio rápido podría capturar. Marina lo descubrió porque eligió hacer la pregunta que nadie más estaba haciendo. ¿Qué está pasando realmente aquí? Si esta historia te ha removido por dentro, imagina cuántas realidades permanecen ocultas a plena luz del día. ¿Cuántos adolescentes están sacrificando su juventud porque los sistemas les han fallado? ¿Cuántas abuelas continúan luchando solitarias, aplastadas por una burocracia que deshumaniza? La verdad que esta narrativa descubre es simple pero poderosa. La transformación genuina comienza cuando alguien decide ver más allá de lo evidente. Marina no llegó con un cheque ni con una caridad superficial, sino con la determinación de comprender, seguir, preguntar y generar un cambio sistémico duradero. Este relato ilustra cómo la compasión individual, cuando se combina con una acción consciente, puede convertirse en un impacto social profundo. Detenerse, preguntar, escuchar, esos son los verdaderos catalizadores del cambio. Comparte esta historia, no por su belleza, sino porque desafía nuestros prejuicios más arraigados. La próxima vez que encuentres a alguien en una situación desesperada, no te preguntes ¿qué está mal con esta persona?, sino ¿qué está fallando en los sistemas que la han conducido hasta aquí? Y la pregunta más revolucionaria: ¿qué puedo hacer, no solo hoy, sino de manera sostenida y comprometida, para transformar esos sistemas? Si quieres descubrir más historias que revelan verdades ocultas, suscríbete, porque a veces, seguir de cerca una historia puede revelarnos más de lo que jamás imaginamos. Sobre los demás, sobre nuestras estructuras sociales y principalmente sobre nosotros mismos.